Muy buenos días, bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Desde la semana pasada hemos empezado ahora una nueva serie de predicaciones y en esta oportunidad está basada en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Hemos dicho que vamos a estar durante un buen tiempo donde el Señor va a ir hablándonos por medio de ella para poder ver cómo podemos seguir edificando la iglesia en una sana doctrina, como Pablo lo va a ir llamando, y va a dar ese énfasis para que Timoteo pueda dirigir. La semana pasada vimos los dos primeros versículos que han contenido este saludo, ¿no?, de Pablo a Timoteo. Vimos cómo Pablo se había referido de una manera paternal acerca de Timoteo. Le había dicho que era verdadero hijo en la fe. Pablo, desde que se encontró con Timoteo en Listra, ha buscado siempre guiar a Timoteo en la fe. Lo ha hecho durante muchos años y también, hermanos, como hablábamos la semana pasada, veíamos también acerca de la necesidad de que el cristiano tiene que ir discipulando a otros. Conforme nosotros vamos avanzando en la fe, nuestro llamado es a ser discípulos, porque el Señor Jesús mismo lo dijo, ¿no? En Mateo 28, del 18 al 20, nos mandó a que vayamos y prediquemos y hagamos discípulos. Es eso que nosotros tenemos que ir discipulando a otros hermanos también. A la vez también, Pablo nos había mostrado en medio de esa introducción que habíamos visto acerca de la necesidad de nuestra fidelidad al discipulado como iglesia, que debemos de orar para que el Señor pueda guiarnos a alguien que pueda ayudarnos, mentorearnos, discipularnos, y que nosotros también podamos discipular a otras personas. También notamos este triple saludo, ¿no?, que Pablo le va a, mejor dicho, esta triple bendición que Pablo le da a Timoteo: gracia, misericordia y paz. En todas las otras epístolas solamente era gracia y paz, pero aquí gracia, misericordia y paz, porque realmente la iglesia, el creyente, los líderes, los pastores se necesitan de mucha misericordia también, porque nos enfrentamos a distintas dificultades y necesitamos que esa misericordia nos pueda ayudar. Hoy día vamos a continuar, hermanos, hablando acerca de 1 de Timoteo, el capítulo 1, y en esta oportunidad vamos a ver desde el versículo 3 al versículo 7. 1 de Timoteo, el capítulo 1, de los versículos del 3 al 7, donde vamos a ver como título de nuestro sermón: Instruyendo en amor. Ese es el título de nuestro sermón: Instruyendo en amor. Primera de Timoteo, el capítulo 1, de los versículos del 3 al 7. Que nos dice la palabra del Señor: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es en el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe sincera, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Vamos ahora. Maravilloso Señor, te damos gracias por permitirnos reunirnos en esta mañana, Señor. Gracias porque tu presencia está aquí, Señor, en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos guía, nos anima, nos exhorta, nos sigue ayudando, guiando, formando cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, en esta mañana ministranos por medio de tu palabra. Enséñanos tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a seguir siendo formados a esa imagen de tu Hijo, y que juntos como iglesia podamos, Señor, seguir caminando en ese amor, en esa familia de la que tú ahora nos has hecho partícipes, Señor, por medio de lo que hizo tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Señor, háblanos, guíanos, dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Podemos sentarnos, hermanos. Lo primero que podemos ver cuando Pablo nos habla, dice, tal como te rogué al salir para Macedonia. Tendríamos que ver un poco de cómo se ha ido dando, en qué momento Pablo terminó dejando a Timoteo allá en Éfeso. Hay algunos sucesos. El apóstol Pablo parecería que ha sido liberado de aquella primera prisión en la cual se encontraba. Ahora Pablo ha estado con Timoteo allá en ese encarcelamiento en Roma, ha sido liberado. Ahora Pablo va a enviar a las iglesias de Macedonia, a Filipos, Tesalónica, Berea. Después de ello, Pablo va a viajar hacia Colosas vía Éfeso. Y Pablo y Timoteo van a terminar encontrándose en la ciudad de Éfeso. Entonces, es en ese momento, cuando están Pablo y Timoteo ahí en la ciudad de Éfeso, que Pablo le va a decir a Timoteo, tienes que quedarte aquí porque yo tengo que partir para Macedonia. Tengo que visitar a las iglesias de Filipos, tengo que visitar a la iglesia de Tesalónica, tengo que visitar a la iglesia de Berea. Por eso Timoteo, tengo que ir para allá, pero tú tienes que quedarte aquí. Entonces vamos a ver en esta mañana 3 cosas acerca de lo que el Señor nos quiere hablar por medio de su palabra. Lo primero que vamos a ver es que el Señor nos va a decir, instruye la palabra del Señor. E iniciamos con esta primera frase, ¿no? Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso. Cuando nosotros leemos estas palabras que el apóstol le ha dicho a su amado discípulo Timoteo, podemos notar que es posible que Timoteo quería viajar junto a Pablo a Macedonia, porque también, al igual que Pablo, Timoteo amaba la iglesia, amaba a Filipos, amaba a Tesalónica, amaba la iglesia allá de Berea. Pero el apóstol Pablo, a ver la situación en la cual se encontraba las iglesias dentro de Éfeso, le era más útil al apóstol Pablo que Timoteo se terminara quedando en aquella ciudad. Pablo podría haber ordenado a Timoteo, le pudiera haber dicho, Timoteo, te ordeno con mi autoridad apostólica, como tu padre en la fe, que te quedes en este lugar. Pero cuando leemos el texto, se nos dice, tal como te rogué, te supliqué, te pedí que te quedaras aquí en Éfeso. Pablo decidió por amor suplicar a Timoteo que se termine quedando. Pablo hubiera permitido, hermanos, que Timoteo viaje con él a Macedonia. Y es posible, como estamos viendo, que Timoteo también haya tenido ese deseo. Pero había una necesidad ministerial. Había un problema dentro de Éfeso que demandaba la presencia de Timoteo. Porque Pablo sabía, hermanos, la doctrina que tenía Timoteo, que Timoteo era fiel a sus enseñanzas, y por eso en el versículo anterior había terminado diciendo, verdadero hijo en la fe. Era alguien que conocía a Pablo, era alguien que conocía la palabra del Señor, era alguien que seguía fiel a las escrituras y enseñanzas que el apóstol Pablo, por revelación de Cristo, él las impartía. Dios iba a usar la vida de Timoteo, hermanos, aquí en la ciudad de Éfeso, con toda la preparación que él ya tenía. Esto nos tiene que llevar a pensar que el Señor, hermanos, a veces nos pone en situaciones difíciles. Pero su deseo en medio de esas situaciones difíciles es que permanezcamos allí y podamos cumplir con sus propósitos. La tarea que Timoteo tenía allá en Éfeso no era nada sencilla, era algo difícil. Pero Dios le estaba encargando a Timoteo por medio de Pablo que él se quedara en ese lugar. Pero también hay una verdad, hermanos, fundamental sobre la provisión de Dios para sus hijos. Él, o en otras palabras, Dios nos va a capacitar para hacer lo que Él nos llama a hacer. Dios no nos manda a la deriva y te dice, anda y hazlo, no. Dios nos capacita, Dios nos provee durante todo el lapso de nuestra vida.
antes de Cristo y ahora en Cristo, todo eso es un bagaje de conocimientos que al final, junto con los dones y talentos que el Señor provee por medio de su Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, puede y va a usar nuestras vidas a hacer lo que Él nos llama a hacer. La pregunta sería: ¿cómo el Señor te ha ido capacitando durante todos estos años? Y la segunda pregunta es: ¿qué estás haciendo con lo que el Señor te ha capacitado durante todo este tiempo en estos momentos? Ahí viene la pregunta, ¿no? Porque el Señor nos ha capacitado. El punto es: ¿qué hacemos nosotros con ello? Es como si tú no has estudiado, se ha ido a la universidad, tiene todo el conocimiento, sabe todo lo acerca de la materia, pero luego, cuando sales, no lo ejerces. ¿Qué ocurre? O sea, en otras palabras, algo está pasando por ahí. Es como mi persona, ¿no? Me he capacitado en la gracia del Señor allá en el seminario, y el Señor me ha capacitado para poder brindar clases, para poder enseñar la palabra del Señor. Y también el Señor me ha ido hablando a mí en este tiempo, ¿no? Porque detrás de todo ello uno puede decir, pero enseñar, hacer, pero el Señor detrás de todo ello es: yo te he capacitado para hacer lo que tienes que hacer. Y lo mismo ocurre con nosotros. Dios nos ha capacitado para hacer lo que Él nos llama a hacer. Y la pregunta es algo personal: ¿qué es lo que el Señor te llama a hacer en este tiempo, de acuerdo a cómo el Señor te ha capacitado, cómo te ha dotado con sus dones y talentos, y qué estamos haciendo nosotros con aquello? A veces, hermanos, no es lo que nosotros quisiéramos. Algunos dirían: oh no, yo debería estar en otro lugar, con los dones y talentos que el Señor me ha dado, con el carisma, con todo lo que tengo. Yo debería estar en otro lugar, tal vez allí. Pero hermanos, o tal vez tú dirías: pero yo debería estar enseñando, haciendo esto, lo otro. A veces no es lo que nosotros queremos. Pero Dios sabe lo que hace y sabe cómo poder usarnos para su gloria con los dones y talentos que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Timoteo, lo más probable es que quería estar con Pablo allá en Macedonia. No era lo que Dios quería para Timoteo, y a pesar de ello, Dios hizo que Timoteo se termine quedando allá en Éfeso. ¿Por qué? Porque había un problema, hermanos. Había un problema que debía de ser atendido. ¿Cuál era ese problema? El problema era que estaba circulando falsas doctrinas, y por ello Pablo le va a decir en este mismo versículo 3, cuando que se quede ahí en Éfeso: te rogué para que te quedaras allá en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Es curioso, hermanos, esta palabra instruir, porque cuando la escuchamos instruir, rápidamente nuestra mente dice enseñar. Rápidamente por ahí tú puedes decir: allá, tengo que capacitar. Pero detrás de esta palabra, hermanos, esta palabra era usada en un círculo militar cuando alguien le tenía que dar órdenes a otro subalterno. Era una palabra usada para mandar. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a Timoteo: yo te he dejado para que ordenes a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. El propósito de que Timoteo, hermano, se quedara allá en Éfeso no era para vacacionar, no era para estar de paseo, no era para hacer turismo allá en Éfeso y tomarse fotos allá en los distintos, templos que había allá en Éfeso, sino que era un duro trabajo que Timoteo debería de hacer. Y por eso Pablo le había dicho en el versículo anterior: gracia, misericordia y paz sean para ti, Timoteo, y para toda la iglesia, por lo que te vas a tener que hacer. ¿Por qué? Porque él debía de corregir un problema. El problema era que las falsas doctrinas, hermanos, se habían levantado, y Pablo le dice que debe de ordenar de manera enfática que dejen de enseñar estas falsas doctrinas. Por un lado, Pablo no nos hace mención de quiénes son estas personas que están hablando esta mala enseñanza. Solamente los llama algunos.
porque no eran todos, había algunos. Y para darnos a entender que son varios los que están haciendo lo malo, porque estos están enseñando, nos dice, una mala doctrina, una falsa doctrina. Están enseñando una doctrina diferente, es decir, herética. Se está enseñando algo distinto a la verdad. Se está enseñando el error como si fuera la verdad. Esta doctrina diferente, hermanos, ya está circulando por todas las iglesias de Éfeso. Este virus ya está afectando a las iglesias, las están enfermando. Estos maestros que deberían de haber prescrito una buena medicina en base a la palabra del Señor, están prescribiendo malas cosas, están, en vez de edificar, están dañando a la iglesia, están enfermando la iglesia. Y ante ello es el deber, la orden a Timoteo de que él debe de ordenar de que paren de enseñar estas falsas doctrinas que están dañando la iglesia de Cristo. Y es por eso que Pablo está bien preocupado. Está tan preocupado y por eso va a encargar a Timoteo esta tarea que debe de realizarse cuanto antes. Porque se trata de la iglesia de Cristo, la cual él compró con su sangre preciosa. En otras palabras, las órdenes a Timoteo son claras. Diles que paren. Diles que dejen de enseñar esa falsa doctrina, que dejen de enseñar el error como si fuera la verdad. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué las personas difieren en diversas doctrinas? Solo hay una respuesta. En este tiempo, hermanos, nosotros tenemos, y por ahí vas a escuchar distintas doctrinas que se van, y algunas sectas que creen decir la verdad. Porque cada persona que accede al texto, es decir, a las escrituras, entra con diferentes perspectivas, entra con diferentes intenciones, y también a veces no utilizan bien los métodos de interpretación, y en vez de sacar una buena enseñanza, terminan sacando una mala enseñanza. ¿Cuál es el caso? Tal es el caso de las sectas que han salido. El inicio de la gran mayoría de sectas es porque ellos han buscado acerca de la segunda venida del Señor. Y han tratado de buscar el tiempo, la fecha exacta. Y como se han equivocado, porque en realidad nadie sabe en qué momento va a ocurrir la segunda venida del Señor, ni el momento preciso, pero sí hay señales que van a ocurrir. Los llevaron a estos a que fueran y trajeran una falsa enseñanza y terminaron formando sus sectas. Hermanos, si cada persona accediera a la Biblia de la misma perspectiva y utilizara el mismo método de interpretación, no habría desacuerdos, no habría doctrinas diversas, ya no estaríamos por ahí algunos peleando, ¿no? En que si está bien usar falda o no está bien usar falda, o si te tienes que pintar o no te tienes que pintar, si te puedes teñir el cabello o no te puedes teñir el cabello, o tienes que usar de una manera así o de otra manera. Y a veces son cosas superfluas que al final algunos terminan haciéndolo como si fuera una doctrina, y en realidad eso no es lo que nos dice el texto que vamos a ir viendo más adelante en cuanto a Timoteo. La mala doctrina, hermanos, tenemos que entender esto. Comienza con una mala hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el método de interpretación que vamos a usar para ver en qué nos quiere decir el texto. Es todo un badaje de que se tiene que usar en cuanto a la hermenéutica. Pero tenemos que darnos cuenta que cuando alguien hace una mala doctrina, empezó porque fue al texto de manera incorrecta. ¿Y por qué? Porque a veces, hermanos, algunas personas quieren hacer una doctrina de un solo versículo y te dicen, esto es lo que quiere decir, y de este versículo sacan una doctrina, un esto, y cuando en realidad no es así. Las cartas en las que fueron escritas tienen un inicio y tienen un final, tienen un objetivo, tienen un propósito, tienen también una audiencia a la cual fue escrita con un problema peculiar en ese preciso momento. Y todo eso que tenemos que tener en cuenta para poder llegar al texto y luego poder aplicarlo a nuestro contexto. ¿Qué diríamos, hermanos?
¿Nuestros tiempos son distintos a los tiempos del apóstol Pablo? No. Hoy no es ajeno, hermanos, aquello que pasaba la iglesia de Timoteo. Muchos dicen cosas que están fuera de la verdad, que siguen dañando al cuerpo de Cristo, que siguen vendiendo, por ejemplo, en este tiempo, el evangelio por dinero, como la teología de la prosperidad, o como por ahí los que dicen acerca de la hipergracia, que no importa si tú sigues pecando, que no importa si tú estás andando mal, la gracia lo cubre todo, así que tú estás bien, vas a ser salvo, ya has hecho una oración, entonces tú ya vas a ser salvo porque la gracia va a terminar cubriéndote, y al final sigues pecando, no te arrepientes, no hay confesión de pecados y sigues viviendo tu vida como el mundo lo vive y piensas que estás bien. Esa es una mala doctrina, es una mala enseñanza que no nos dice el texto. Además, hay otros que dicen que todos seremos salvos, que no importa la religión que seas, al final todos los caminos nos llevan a Dios. Si tú eres musulmán, no importa, tú estás adorando al mismo Dios. Si tú estás diciendo que Cristo no es Dios, no importa, al final vas a ser salvo. No. Al final, incluso la iglesia podría caer en un ecumenismo y pensar que todas las religiones nos llevan al mismo Dios, cuando en realidad no es así, porque la palabra del Señor nos dice que el único camino, la única verdad es Cristo, quien nos lleva ¿a dónde? Al Padre. Él es nuestro boleto de salvación. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no podemos acercarnos al Padre. A la vez también, hermanos, algunos por ahí dicen que necesitan una nueva revelación. Oh, el Señor me ha dado una nueva revelación para este tiempo. Cuando dejan de lado las Escrituras, cuando tenemos la revelación completa, que es desde Génesis hasta Apocalipsis, que es que nos va a hablar acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos nuevas revelaciones, porque las tenemos aquí en la palabra de nuestro Señor. Y por eso algunos también por ahí vas a escuchar que empiezan a creerse como dioses, ¿no? En estas nuevas revelaciones. Te dice, decláralo, nómbralo, di que ya va a suceder, di, ya está sano, oh, ya está sano esta persona. Hermano, eso no es lo que nos dicen las Escrituras, porque el único que tiene el poder es Dios. Y si Dios quiere usarnos para poder sanar, que otra persona sea sana, es por Él, no por nosotros. Pero en mi boca hay poder. Hermanos, el único que dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿quién fue? Fue Dios. Pero también lo cierto es que nosotros tenemos que tener cuidado en nuestros labios, porque cuando hablamos acerca que tu boca tiene poder, sí, tiene poder para dañar a muchas personas por medio de las palabras, cuando insultas, te quejas, murmuras, gritas, ofendes, sí, dañas a otra persona. Pero también en tu boca tienes el poder, digamos así, para poder bendecir a otra persona, para poder afianzarlo, para poder darle bendiciones que nos dicen las Escrituras, para poder hablar bien, pero no para poder agarrar y decir, tú vas a ser sano y vas a ser sano. Si Dios quiere, puede ocurrir esto. Y les cuento así, algo rapidito. Habían venido unos hermanos de provincia. Su esposa estaba mal, parece que tenía una complicación, que una enfermedad estaba ahí ya avanzando cada vez más. Habían llegado a una iglesia y en esa iglesia le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ayunar, vamos a orar y el Señor te va a sanar. Viendo que esta persona seguía aumentando en la enfermedad, el esposo dijo, voy a llevar a mi esposa allá al hospital. No, ¿por qué? Si tú la llevas, es falta de fe, que tú no crees que Dios va a sanarla. ¿Qué creen que ocurrió? Falleció. ¿Quién se equivocó? Aquellos que decían que no tienes fe. Incluso es fe. El Señor ha provisto por eso de médicos también para poder llevarlos. Si el Señor nos da la fe para poder en ese momento decir que sí, yo creo que va a ser sano, y pues bueno, el Señor nos puede dar esa fe, pero no tanto depende de nosotros. Porque con estas personas que dicen decláralo, nómbralo, piensan como si Dios fuera un genio que concede nuestros deseos y creemos que con suficiente convicción vamos a tenerlo. O aquellos también, hermanos,
hermanos que piensan en que todo es relativo, ¿no? En estos tiempos en los cuales vivimos, el relativismo, que tiene que ver con la idea de que la verdad es subjetiva y personal, invalidando de la Biblia de ser el estándar supremo de la verdad. Muchos crean falsas doctrinas en base a textos que están fuera del contexto, como por ejemplo en algunas iglesias en Estados Unidos, en otros países, incluso ya está llegando acá, están permitiendo que dentro de las iglesias pueda haber el matrimonio homosexual y dicen que Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y como Dios es amor, entonces sí. Y te colocan ejemplos como de David y Jonatán, que tuvieron un supuesto cuando en realidad no es así, basándose en textos fuera de su contexto para terminar armando su pretexto. Nosotros vivimos también en tiempos en los cuales la falsa enseñanza sigue aumentando cada vez más. Y a veces lo peor, hermanos, de esas falsas enseñanzas es que son verdades sazonadas de mentiras. Y eso es lo que hace más daño al creyente y a la iglesia, porque es una verdad sazonada de mentira y tú dices, pero está diciendo esto y dice acá el versículo, pero en realidad es una vil mentira de lo que están diciendo. Y ante ello Pablo le dice a Timoteo que la orden sigue siendo la misma: mándales que paren porque están haciendo daño a la iglesia, están tergiversando las escrituras, están llevando a mirar a Dios de una manera que no es la correcta a la luz de la palabra. Y por eso, hermanos, un comentarista dirá, ten en cuenta, como quien diciendo Pablo a Timoteo, ten en cuenta que lo que crees influye en tu comportamiento. Y esta es una verdad que tenemos que tener en cuenta. Lo que tú crees, hermano, influye en tu comportamiento. Si tú crees que Dios es un Dios que te permite hacer todo lo que tú quieras, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que yo quiera. Si quiero pecar, ¿qué voy a decir? Pues puedo pecar. ¿Por qué? Porque Dios me permite hacer todo lo que yo quiera. Es mi creencia, es lo que yo creo, es lo que según mi estándar, mi manera de pensar, cree, y eso me lleva a la práctica. Por eso Pablo le dice, asegúrate de comer alimento espiritual sano, la leche pura de la palabra de Dios, si deseas ser espiritualmente sano y vigoroso. La doctrina que no se basa en las escrituras, hermanos, siempre resultará en una vida impía, en una vida que va de pecado en pecado, en una vida que al final no se somete a la palabra del Señor, en una vida que le cree más al mundo en vez de la palabra del Señor, en una vida que quiere todos los deseos de la carne, pero no quiere someterse a la palabra del Señor. En lugar de la piedad, estos falsos maestros, hermanos, estarán marcados por el pecado. Y surge una pregunta para nosotros. ¿Reconoceríamos la herejía si la viéramos? Si tú escuchas a una persona que está predicando, ¿la podrías reconocer en ese momento? ¿Crees que podrías reconocer las falsas enseñanzas bíblicas en este tiempo? Y tal vez tú digas, sí, las podría reconocer. O tal vez hemos creído algunas falsas enseñanzas y que creemos que es verdad. Pero a lo largo de todo este tiempo que vamos a meditar, vamos a ir viendo también algunos de esos pensamientos que no sabemos o no sé lo que estás pensando, pero que el Señor en su momento nos irá revelando. Pero ¿qué más creían estos hombres que enseñaban esta falsa enseñanza? Miren el versículo 4, por favor. El versículo 4 de 1 Timoteo 1 nos dice, ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Estas personas, o el mandato de Pablo para Timoteo, es que no solamente deben de dejar de enseñar el error, sino que también deben de dejar de pensar erróneamente. Deben de dejar
dejar de distraerse con mitos y genealogías interminables. ¿A qué se refiere con estos mitos y genealogías interminables? Pablo habla de mitos judaicos, quizá refiriéndose a leyendas sobre los personajes del Antiguo Testamento que se encuentran en muchos de los escritos judíos, más como libros apócrifos, o como genealogías interminables, que fueron también especulaciones detalladas que se mezclaban con estos mitos judaicos desarrollados con el misticismo o el gnosticismo, que al final decían, esto ocurrió así en el origen del mundo y así se ha dado con estos personajes. Nuestra cultura peruana, ¿alguna vez has leído nuestros mitos, los mitos peruanos? De cómo se ha creado, por ejemplo, toda la tierra, del dios Huiracocha, del dios Sol, de que al final murió, que su sangre al final ha creado la Pachamama y así consecutivamente. Son mitos. Mitos también que han creído y que estos hombres también estaban creyendo y que estaban teniendo discusiones entre los unos y los otros, pensando que de esa manera van a llegar a la verdad. Lo malo de estos hombres, hermanos, es que se estaban centrando más en esas cosas que en la palabra de Dios, y ello estaba llevando, como nos dice el versículo 4 también, daba lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Esta declaración, hermanos, del razonamiento de Pablo en su instrucción, nos dice que estos hombres están pensando en cosas tontas, están pensando en tonterías, que están terminando distrayéndose y están haciendo de ellos completamente inútiles. ¿Por qué inútiles? Porque se distraen de lo que Dios les manda hacer. Y Dios les manda hacer es avanzar con el plan redentor del Señor. Pensemos por un momento, hermanos. Tal vez tú digas, pero en este tiempo no estoy discutiendo o no tenemos esto de acá, de estos mitos, genealogías. ¿Pero en qué te distraes? ¿En qué nos distraemos normalmente? ¿En qué discutes tal vez con las personas? ¡Ah! ¿No has visto el nuevo capítulo de la serie tal? ¡Ay, mira, sí! ¿O no has visto la novela tal? ¿O no has visto tal programa? ¡Hoy sí! Yo no quería que se vaya, yo no quería que voy. Sí, ¿tú has visto esto de acá? Oye, ¿no has visto a la Dina cómo ha salido aquí, cómo se ha ido allá con el Papa? ¡Uy! Y empezamos y hablamos y nos discutimos. Pero ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Tenemos que tener en cuenta esto, hermano. Somos fáciles de distraernos. Nos distraemos fáciles. En este momento podemos tal vez estar concentrados y suena tu celular y puedes decir, alguien me quiere mandar un mensaje. O escuchas por ahí tal vez, como a veces ha ocurrido, que está pasando la basura. Uy, no saqué la basura. Y ya nos hemos distraído, porque somos fáciles de distraernos, hermanos. Mire lo que tenían allá la iglesia. Por un lado estaban estas enseñanzas extrañas, mitos, genealogías, cosas que pueden entretener la mente o despertar la imaginación. Y por otro lado estaba el evangelio, el plan redentor de Dios, que es solo por fe. Pero estas personas estaban más entretenidas en esas cosas en vez de avanzar y predicar el evangelio de la gracia del Señor. Lamentablemente, hermanos, nosotros los cristianos a menudo también caemos en la trampa del enemigo y empezamos nosotros también a caer en nuestra propia negligencia, al no estudiar, a no profundizar las escrituras, a no fundamentar nuestras creencias en la verdad de la palabra de Dios, y creemos que con el conocimiento que hemos tenido ya de hace muchos años es suficiente, y no tomamos las escrituras, no volvemos a estudiar las escrituras, no volvemos a abrir desde Génesis hasta Apocalipsis para poder ver qué es lo que el Señor nos quiere decir, y también por nuestra falta de atención al mensaje del evangelio. Y a la vez también a veces ocurre, hermanos, porque no hemos formado un marco doctrinal correcto. Si yo tendría que preguntarte, hermano, ¿qué es lo que crees acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, acerca de la iglesia, acerca de la salvación, acerca del hombre, acerca del pecado? ¿Qué es
es lo que podrías decir? ¿Tienes un marco doctrinal bien establecido? ¿Conocemos realmente a Dios? ¿Conocemos realmente sus atributos de cómo Él es a la luz de lo que se ha revelado en su palabra? Y tal vez digas, no, todavía no conozco. Entonces, hermano, te animo a que venga los domingos a las 9 de la mañana para nuestro estudio, conociendo al Dios vivo, y no caigamos tampoco en falsas enseñanzas acerca de nuestro Dios. Hermanos, entiende una cosa: la oscuridad solo aparece cuando la luz no es lo suficientemente brillante. Cuando dejamos de alumbrar, es cuando la oscuridad empieza a aparecer más y más. Cuando dejamos de profundizar en la palabra del Señor, es cuando la oscuridad empieza a aparecer cada vez más y más. Cuando nos creemos fuertes, es cuando estamos más propensos a caer. El caso más típico, ¿quién es? Sansón. Él se creía fuerte, pero terminó siendo un hombre débil ante un pecado que él tenía, o una debilidad que le costó muchísimo. Hermanos, nuestra comprensión del Evangelio y de las Escrituras debe ser tan fuerte que ninguna de las enseñanzas erróneas que existen nos confundan y nos hagan creer en especulaciones vacías. Y por eso es que debemos de ir reflexionando e ir preguntándonos, ¿cuánto tiempo dedicamos a escuchar y aprender las Escrituras a diario? ¿Con qué frecuencia meditamos en la palabra de Dios? ¿Cuánto dedicamos de nuestro tiempo a otras actividades durante el día? Y podemos decir que a veces es mucha, pero surge de eso. ¿Cuánta importancia, hermanos, le damos a la palabra del Señor? Y tal vez tú digas, ay, pastor, siempre lo mismo: estudiar las Escrituras, profundizar las Escrituras, volver a la palabra del Señor. Pero ¿por qué siempre nos dice? Porque sin las Escrituras, hermanos, estamos perdidos. Porque sin las Escrituras no podemos conocer a Dios. Sin las Escrituras podemos caer en el error. Sin las Escrituras somos una presa fácil ante el engaño de estas falsas enseñanzas. Y podemos terminar también, hermanos, cayendo y creyendo en cosas que van en contra de las Escrituras. Nuestra fe, hermanos, no es una fe subjetiva. Es una fe objetiva, porque se basa en hechos históricos y verificables. Creemos en Cristo porque conocemos lo que ha ocurrido en la historia y vemos la coherencia en la palabra de Dios. La fe siempre es objetiva. La fe siempre se fundamenta en verdades y hechos históricos, y esto es lo que dice la palabra del Señor para con nosotros. Hermanos, las órdenes para Timoteo son: instruye, ordena a los hombres que dejen de difundir estas tonterías y a dejar de llenarse de ellas. En otras palabras, diles que dejen de distraerse y que más bien se enfoquen en lo que deben de hacer, que es conocer a Dios. Hoy día, por ejemplo, en la clase hemos ido viendo o recordando lo que hemos visto. ¿Cuál es el mayor propósito que tiene el cristiano, hermanos? Según tú, ¿cuál es tu propósito, hermano? Claro, llegamos al cielo, ¿no? Pero cuando llegues al cielo y digas, este era el cielo, oye, ¿quién eres tú? ¿Te conozco? No, no te conozco. ¿Quién? Nuestro propósito, hermanos, es entender y conocer a Dios. ¿Y cuánto de ese propósito estamos haciendo? ¿Cómo lo puedo conocer? A la luz de su palabra. Por eso, hermanos, es cuánta importancia de poder fundamentarnos en las Escrituras. Y por esa instrucción, hermanos, cuando Pablo le da a Timoteo y le dice, tienes que corregir, tienes que ordenar las falsas enseñanzas, también hay una verdad.
no debe hacerse cuando vamos a ordenar o corregir, instruir una falsa enseñanza. No debe de hacerse con un corazón fastidiado, con un corazón que dice, yo sé más que tú y por eso te voy a instruir. Un corazón arrogante, sino, y vamos a ver en segundo lugar, la instrucción debe ser en amor. Mira lo que dice el versículo 5. El versículo 5 nos dice, pero el propósito de nuestra instrucción o de nuestra orden es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe sincera. Pablo, antes de seguir añadiendo el contenido de lo que le ha pedido a Timoteo, nos dirá cuál es el objetivo, el propósito de la instrucción. El contenido de la instrucción ya se ha establecido: dejar de enseñar de forma diferente y de distraerse. ¿A quién se le debe de dar esta instrucción? Son a algunos o ciertos hombres de Éfeso, o por decirlo, algunos ancianos de allá de Éfeso y sus alrededores. Pero la meta, hermanos, la razón, el objetivo, el propósito que Pablo nos dice para poder dar la instrucción es el amor. El objetivo es el amor. Timoteo debía de estar motivado por el amor al corregir la falsa enseñanza. Ya que, hermanos, es muy fácil para nosotros atacar a otros que creemos que están equivocados por motivos impuros. Porque nuestro corazón se puede llenar de orgullo y poder decir, yo voy a defender la sana doctrina y te voy a decir tal cosa y tal ya. Nosotros vamos a encontrarnos, hermanos, en situaciones, en circunstancias desagradables, en discusiones infructuosas. Pero como escribe el apóstol Pablo, nuestro enfoque siempre debe de ser el amor. Este amor que viene de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Observemos, hermanos, que no hay nada que nos aclare más acerca de este amor. Uno podría decir, ¿amor a quién? ¿Amor a Dios? ¿Amor al prójimo? ¿Amor al hermano? Y la respuesta es sí. Nosotros debemos de instruir, o el mandato de Pablo es instruir a estos hombres a dejar de enseñar de otra manera. ¿Por qué? Porque los aman y no quieren verlos seguir pecando contra un Dios santo que les pedirá cuentas. Porque aman a los hermanos y no quieren que se extravíen. Porque aman a Dios y no quieren que lo tergiversen. ¿Por qué damos tanta importancia a la doctrina correcta, hermanos? No es porque nos creamos superiores, no es porque nos creamos más, sino porque amamos. Y porque queremos que vean a Dios de la manera correcta. Porque queremos que los hermanos caminen de la manera correcta, porque los amamos. Pero también surge una cosa. Hoy muchos, y tal vez lo has escuchado por ahí, podrían decir que si alguno está equivocado o está enseñando un error, una herejía, nosotros no debemos de decir nada. Porque el único que juzga, ¿quién es? Dios. Y nosotros debemos de dejar que Dios lo juzgue. Por ahí vas a escuchar que no debemos de criticar o no debemos de meternos. Por ahí si escuchas a un pastor, un predicador hablando una mala enseñanza y dices, no debemos meternos contra el ungido del Señor. Amados hermanos, si nosotros decimos estas cosas y no decimos nada ante el error que estamos viendo, no estamos amando a aquel hermano. Y no debemos de excusarnos, hermanos, en todo lo dicho de no criticar y dejar a Dios, porque simplemente no estamos amando. Y porque decimos, no me quiero meter en problemas y por eso no voy a decir nada. No estás amando. Porque si amáramos, diríamos al hermano, estás en el error y tienes que volver al camino correcto. Porque si amamos, vamos a decir, estás mirando a Dios de una manera incorrecta y necesitas volver a las Escrituras. Porque, hermanos, si nos ponemos a pensar, si el apóstol Pablo hubiera dicho estas palabras de no criticar, de no decir nada, entonces Pablo simplemente no hubiera dejado a Timoteo. No le hubiera dicho, ¿sabes qué, Timoteo? Déjalo, Dios se va a encargar. Vámonos nosotros a visitar a Macedonia, las iglesias por allá. Pero Pablo amaba la iglesia.
Pablo amaba a Dios. Pablo amaba y tenía celo por las Escrituras. Y por eso es que Pablo le dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Hermanos, lo que sigue ante este origen de este amor genuino es una triple descripción: que el amor proviene de un corazón puro, de una buena conciencia y una fe sincera. ¿Y cómo es esto de un corazón puro o limpio? Nos indica un corazón. Tiene que ver con el hombre interior. Tiene que ver, hermanos, con el centro de control de nuestra mente. Cuando encontramos corazón en las Escrituras, tiene que ver con el centro de control de nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y Pablo dice que tiene que venir de un corazón que ha sido purificado de todo lo que contamina. Este es el corazón del creyente, porque ha sido redimido, porque ha sido perdonado, porque ha sido lavado, limpiado con la sangre del Cordero. Y el amor comienza aquí, hermanos. El amor comienza cuando Cristo viene a mi vida, cuando me hace nacer de nuevo, es que yo empiezo y puedo amar. Como nos dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Todos podemos amar, y todos los creyentes, cuando se someten al Señor, cuando buscan del Señor, este corazón está purificándose, está limpiándose. Y tal vez diga, sí, pero voy a ser completamente puro cuando llegue allá y estar con Cristo. Hermanos, el Señor nos manda en este tiempo. Ya estamos, pero estamos en ese proceso. Pero eso no debe de dejarnos de decir la verdad. Si tú ves que algo está incorrecto, primero, ¿cómo está nuestro corazón? Y lo segundo, ¿cómo está nuestra buena conciencia? Porque lo segundo del amor dice que viene de una buena conciencia. Dios le ha dado al hombre una conciencia, una percepción, para que conozca y sea consciente del bien y del mal. Esta conciencia, esta buena conciencia, aborrece el mal, porque toma lo correcto a la luz de las Escrituras. Permítame leerte lo que dice John MacArthur en su comentario en este pasaje. La mente conoce la norma de lo bueno y lo malo cuando se viola esa norma. La conciencia reacciona para acusar, producir culpabilidad, vergüenza, duda, temor, remordimiento o desesperación. Los de puro corazón, es decir, mente pura, no serán condenados por su conciencia. Mantener una buena conciencia, una que esté libre de ofensas contra Dios y contra los hombres, era el propósito de Pablo. Paz, confianza, gozo, esperanza, valor y contentamiento son los resultados de una conciencia que no acusa. Y de esta forma el amor fluye. Y tal vez tú digas, pero ¿cómo puedo desarrollar una buena conciencia? Es a la luz de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque saco mi manera de pensar y tomo lo que dice la palabra del Señor. Es también donde el fruto del Espíritu se va haciendo evidente en mi vida, mientras voy madurando a la luz de la palabra del Señor. Un corazón puro viene con una conciencia pura a la luz de las Escrituras. Y también, hermanos, y por último, dice que el amor proviene de una fe sincera, sin hipocresía. La idea es una fe genuina, es una fe viva. El objetivo de la instrucción es devolver a estos hombres a una pureza de corazón, de que vuelvan al Evangelio, de que piensen correctamente, de que si están agradando a los hombres o están agradando a Dios, que proviene de una fe genuina que está basada en las Escrituras, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y por eso es que creen, porque cuando uno tiene fe, hermanos, uno sabe que eso es real. Algunos tienen fe que el agua va a venir hoy día a las 12 de la noche, ¿no? ¿O no? Eso incluye, es fe, ¿o me equivoco?
Algunos dicen, yo tengo fe que mañana va a seguir haciendo frío. Seguimos teniendo fe, creemos. Y tenemos fe en muchísimas cosas. Y a veces más bien, hermanos, le creemos más y tenemos más fe en Senami de lo que va a ocurrir, en vez de creerle al Señor de lo que dicen las Escrituras. Y lo curioso de la fe es que dice que es una fe sincera, sin hipocresía. No es una fe que dice, hoy creo y saliendo de acá, no, yo no creo, yo simplemente vivo, pienso acá. No es engaño. O como Pablo hablaría en Romanos 12 acerca de que el amor también es un amor genuino, es un amor sincero, que tiene que ver sin hipocresía. ¿Por qué? Porque entiende lo que Cristo ha hecho en su vida, de lo que Él está haciendo en su vida, y por eso puede reaccionar de esa manera. Otro comentarista dirá, en suma, dice, la sustancia del versículo 5 es esta: la esencia del mandamiento que te doy, Timoteo, y que por medio de la predicación pública y la amonestación privada debes dar a conocer a los efesios es: orad y esforzaos diariamente por obtener un corazón puro, una buena conciencia y una fe sin hipocresía, con el fin de que estos tres, obrando juntos en orgánica cooperación, puedan producir la joya más preciosa de todas, que es el amor. Hermanos, nosotros no podemos de la noche a la mañana querer tener un corazón puro, que ya en Cristo lo podemos tener, una buena conciencia, una fe sincera, sino que esto demanda esfuerzo. Demanda de orar todos los días, demanda de meditar en la palabra del Señor todos los días, pero eso va a hacerse carne en nuestras vidas en la medida que tú creas que es importante, en la medida que tú creas que es primordial, en la medida que tú creas que si sin su palabra estamos perdidos, en la medida que tú creas que es lo más importante para tu vida. En la medida que tú coloques a Dios en el primer lugar, empezarás también a querer conocerlo cada día más y más y más. Todos los días batallamos, hermanos. Luchamos contra el mundo, contra Satanás, contra nuestra carne que no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere someterse a la palabra del Señor, no quiere congregarse y no quiere hacer muchísimas cosas que no agraden al Señor. Pero nosotros tenemos que batallar todos los días. Y por eso es que tenemos que buscar al Señor que nos ayude todos los días, hermanos. Es por eso que nosotros tenemos que avanzar. Pero también tenemos que entender, hermanos, que tenemos que instruir ante las falsas enseñanzas con amor. Pero eso tampoco nos quita. Y si tal vez dice yo no tengo amor, allá no decir nada. Tenemos que decir, si vemos que alguien está dando chueco, están dando una falsa enseñanza, hablarles a la luz de la palabra del Señor. Y en tercer lugar, hermanos, para ir ya casi terminando, debemos mantenernos en el buen camino. Mira lo que dice el versículo 6 y 7. Pues algunos, dice, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen y entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Estas personas que el apóstol Pablo nombra como algunos, son los mismos a quienes Timoteo debe de instruir, ordenar a que dejen de enseñar erróneamente, que dejen de pensar erróneamente, distrayéndose con cosas que no le sacan provecho, y más bien ellos deben de darle el énfasis que es el avance del reino de Dios por la fe. Dice que estos hombres, desviándose de estas cosas, de las que, ¿qué cosas está hablando Pablo? De las que acaba de mencionar. Esta triple fuente del amor. Una persona se desvía cuando su corazón ya no es puro.
cuando ya no tiene una buena conciencia, cuando ya no tiene una fe sincera. Estas personas se han desviado, se han alejado del amor, de su centro de control, porque ahora su corazón es impuro, es sucio, su manera de pensar es totalmente errónea, sus pensamientos están incompletas, disfuncionales, ya no tienen una seguridad o sinceridad de su fe, es una duda acerca de su fe, ya no saben lo que creen. Estos hombres, que los que Pablo menciona, se consideran maestros de la ley, probablemente referencias al Antiguo Testamento. Su deseo de estas personas es ser conocidos como si fueran eruditos bíblicos, o porque profesan un cargo y dicen: oh no, nosotros conocemos la palabra del Señor, cuando sin embargo el problema es que no comprenden lo que dicen. Simplemente dicen Dios es amor, pero no saben lo que están diciendo. Hacen afirmaciones con supuesta convicción: no harás, debes de hacer, pero jamás podrían explicar por qué afirman lo que afirman. Con frecuencia quienes más hablaban en ese entonces eran las personas más ignorantes y sin duda los que más necesitaban instrucción y amor. Algo curioso, hermano, es que Pablo no los lapida, no agarra y dice expúlsalos de las iglesias, sino que más bien que ellos puedan cambiar y volver al evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo ama, y el amor, hermanos, no nos llama a destruir, nos llama más bien a edificar, a atraer, a corregir. Y es lo que nosotros también debemos de hacer. Estos hombres, hermanos, habían hecho más que discrepar con Pablo y Timoteo en algunos puntos teológicos. Se alejaron, hermanos, ellos del evangelio mismo. Debemos de entender que no hay solamente un matiz teológico, doctrinal, que no tenga implicaciones evangélicas. El maestro no tiene margen de error. Cualquier visión errónea, inexacta o incorrecta de la teología, de que nos lleve a mirar mal, nos va a llevar a mirar mal a Dios. Hermanos, hay mucho en juego en este tiempo. El Señor Jesús había advertido, Pablo, por medio lleno del Espíritu Santo, le había dicho: en los postreros días, Timoteo, los hombres van a tener comezón de oír, van a irse para discutir cosas, se van a alejar de la sana doctrina, van a irse por banablería, por ciertas cosas, pero tú tienes que ser perseverante. Hoy en día, hermanos, nosotros como iglesia luchamos contra todas estas falsas enseñanzas. Las redes sociales, hermanos, nos dicen y nos muestran a muchísimas personas. Por ahí tal vez tú podrías seguir a algunas predicadoras, pero cuando escuchamos a todas sus predicaciones, al final difieren y están sazonadas de mentira con verdades. Tal vez podrías escuchar a otros y podrían ser referentes para ti, por no mencionarlo: Cash Luna, Maldonado. Por ahí podrías tener a Yesenia Ten, podrías tener también, hay otra mujer también, una predicadora, y otros más de la teología prosperidad, y también, por no decirlo, de este hombre también, Dante Gebel, que tiene entre medio sus cosas, y son conocidos, y tal vez uno podría decir, pero no debes de criticarlo. No, hermanos, la verdad es que dicen muchas verdades sazonadas con mentiras que terminan haciendo más daño a la iglesia. Pero como suena bonito, como tiene una buena oratoria, simplemente las creemos y decimos amén, así sea. Y cuando en realidad a veces no es lo que nos quiere decir el texto. Hay una historia que permíteme decirte, o para poder graficar lo que ocurre. Se cuenta la historia de una mujer y su hijo que viajaban por tren por las praderas con temperaturas bajo cero. La mujer dice que miraba ansiosa a su alrededor, preocupada por perderse la parada. El revisor o el supervisor le aseguró que la acompañaría a bajar en la parada correcta.
Un compañero de viaje, un vendedor, también intentó tranquilizarla. Le dijo: viajo mucho por esta línea, señora, le dijo. Conozco cada estación y cada parada. Si el revisor se olvida, me aseguraré de que baje en el lugar correcto. Al poco rato, el vendedor dijo: la suya será la siguiente parada. Al cabo de un rato, el tren se detuvo. No había rastro del revisor. Y aquí es donde se baja, señora. La ayudo con las maletas, le dijo este vendedor. Estaba oscuro y nevaba con fuerza y no se veía a nadie. El otro pasajero, el vendedor, le aseguró a la asustada mujer: habrán oído el tren, llegarán enseguida. Esta tiene que ser tu parada. Y este hombre volvió a subir al tren mientras el tren se alejaba y la señora se había quedado. Unos minutos después, el revisor pasó por el vagón. ¿Dónde está la señora con el niño?, preguntó. Le ayudé a bajar en la última parada, dijo el vendedor. A lo que este supervisor dijo: el vendedor dijo: esa era su parada y usted no estaba. Esa no era una estación, gritó el revisor. Nos detuvo una señal. No hay casas en kilómetros a la redonda. El maquinista detuvo el tren y lo hizo retroceder. Encontraron a la mujer y a su hijo muertos de frío. Fueron víctimas de información falsa. Las personas que enseñan una falsa doctrina son tan peligrosas como ese vendedor, y quienes escuchan a tales maestros corren un grave peligro. Es por eso, hermanos, era importante que Timoteo detuviera la propagación de la falsa doctrina. ¿Por qué? Porque está en juego la vida de muchas almas, hermanos. Y hoy muchísimas almas siguen creyendo a otros y no comprenden el Evangelio y no pueden ver a Dios con claridad porque no les muestran a la luz de la palabra del Señor. Hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahí surge, ¿no? No, el mandato ha sido para Timoteo. No. El mandato es para todos los que somos cristianos. Y vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu presencia, Señor, en medio nuestro, en nuestras vidas. Por tu palabra, Señor, que nos hablas y que nos dices que debemos de instruir en amor. Señor, habían falsas doctrinas que se estaban enseñando en ese entonces en Éfeso. Y tú, Señor, usaste a Pablo para que rogase a Timoteo de que se quedara a ordenar, a enseñar, a instruir, a que dejen estos hombres de hablar, de enseñar estas falsas doctrinas, estos hombres que se distraían en mitos, genealogías, y que ellos deberían de pensar de una manera correcta y dejar lo erróneo. Señor, hoy también nosotros nos topamos con todas estas falsas enseñanzas que podemos ver, Señor, allá por medio de las redes, en otros lugares. Y ahora está tan difundido que algunos podríamos creer, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a poder discernir en lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero ayúdanos, Señor, a poder profundizar en tu palabra, a poder meditar en tu palabra, a poder estudiar tu palabra, a poder conocerte cada día más y más a la luz de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, cuando vayamos a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos revele a Cristo en medio de tu palabra, nos revele, Señor, al Padre, que podamos mirar lo que tú quieres para nosotros, lo que tú nos llamas a hacer, lo que tú nos llamas a decir también, Señor, y poder enseñar a otras personas. Pero, Señor, mientras nosotros tratamos de poder corregir, de enseñar a los que están hablando una falsa doctrina, te pedimos también, Señor, que tú puedas producir en nuestra vida ese corazón puro, lleno de amor, con una buena conciencia y una fe sincera, sin hipocresía. Señor, no se forma de la noche a la mañana, eso lo sabemos.
pero creemos que tú eres poderoso, Señor, para seguir haciendo esa buena, agradable y perfecta voluntad de nuestras vidas, de poder seguir formándonos a la imagen de tu Hijo, y que por amor, Señor, por amor a ti, por amor a nuestros hermanos, podamos, Señor, corregir la falsa enseñanza para que puedan venir al amor. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos tratado de corregir, pero con un corazón, Señor, de disputa, un corazón de pelea, un corazón, Señor, que orgulloso, pensando que sabemos más que los demás, cuando en realidad, Señor, todo es por gracia que tú provees para nosotros, y que tú nos has dado un corazón puro, una buena conciencia para poder entender, Señor, esa conciencia pura que viene de ti, renovada nuestra manera de pensar a la luz de tu palabra, y con una fe, Señor, que sin hipocresía, que se mantiene firme en ti, porque sabemos y confiamos quién eres tú y cómo tú vas a seguir obrando cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder mantenernos firmes en este caminar tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no distraernos, Padre bueno. Y, Señor, ayúdanos, porque somos fáciles de distraernos. Todos los días nos distraemos con tantas cosas, Señor. Las preocupaciones, los afanes, las cosas, los placeres que nos da este mundo, Señor. Y nos distraemos con ellos, Señor, porque pensamos que es lo principal cuando tú nos llamas o nos dices, Señor, que en vez de distraernos, debemos más bien enfocarnos en lo que tú nos has llamado a hacer, que es el avance del reino que viene por la fe. Ayúdanos, Señor, a hablar de ti, a contarles al mundo que quién eres tú, Señor. Y también, Señor, ayúdanos, produce ese querer como el hacer, Señor, si no está en nuestro corazón, de querer conocerte cada día más y más. Señor, ayúdanos, es nuestro deseo que queremos conocerte. Queremos amarte cada día más y más. Queremos sentirte cada día más y más. Queremos, Señor, conocer y profundizar cada día más en ti, Señor. Ayúdanos, Padre bueno. Ayúdanos, Señor. Pelea por nosotros, Señor. Guarda nuestro corazón e inclínalo a tus estatutos, Señor, y no a lo que pueda distraernos o alejarnos de ti. Señor, aquí estamos, Padre. Estamos en medio de este caminar hermoso contigo, y te pedimos, Señor, que nos orientes, que nos enseñes el camino por donde debemos de seguir a la luz de tu palabra, Señor. Y si nos equivocamos, Señor, y si hablamos erróneamente o pensamos erróneamente, te pedimos también que puedas usar a hombres y mujeres que puedan corregirnos en amor para poder caminar en tu verdad, y solamente en tu verdad, que es a la luz de tu palabra. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu ayuda. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando tu evangelio, y también a ser discípulos, y ser discípulos tuyos también, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén.